Bueno, muy bien. A ver, el paso del tiempo perjudica y mucho los intereses de Ucrania de que se genere una suerte de bloqueo a Rusia, porque hay intereses en juego dando vueltas, ¿no? Indudablemente. Y ayer fue un capítulo particularmente paradigmático sobre este tema. Sí, exacto. Bueno, el tema que venimos discutiendo es el rol de Europa, la diferencia entre países sobre qué medidas adoptar respecto a Rusia, porque bueno, rechazan la invasión de Rusia a Ucrania, pero bueno, hay división en cuanto a qué medida tomar para castigar a Rusia. ¿Por qué? Porque bueno, ayer hubo una reunión de ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea y no hubo acuerdo sobre qué medidas tomar. Zelensky había pedido que se detenga totalmente el comercio con Rusia y bueno, y eso no sucedió. ¿Cuáles son las diferencias? Otra vez Alemania en esta duda tan importante. Es, si se quiere, la principal potencia de la Unión Europea junto con Francia, que no puede tomar una determinación al respecto. ¿Por qué? Porque el 30% del gas que recibe es de Rusia. El 50% del gas que recibe es de Rusia. Entonces, realmente está en una situación muy complicada. Por otro lado, otra cosa que también pasó fue que Dmitry Peskov, que es el vocero presidencial de Putin, dijo, bueno, Europa está sufriendo las consecuencias, pero a Estados Unidos le está yendo bastante bien. ¿Por qué? Porque el gas natural licuado que exporta a Estados Unidos creció muchísimo. Entonces, dice, Europa es el que más está sufriendo esta guerra. Por otro lado, también hay diferencias en la Unión Europea. Gas carísimo, ¿no? Porque llega a través de barcos. Además de los precios, claro. Exactamente. Bueno, lo que plantea también hay otros países como España, Portugal e Italia que plantean que la Unión Europea tiene que intervenir en el mercado del gas justamente para lo que decís, Ale, que es para controlar los precios. Alemania se opone. ¿Por qué? Porque es una medida bastante agresiva, la intervención de un ente estatal o supraestatal en la economía. Se opone, pero dice, bueno, tenemos que subsidiar para que los precios no se vayan por las nubes. De todas formas, eso está sucediendo y pareciera ser que estas medidas de parte de la Unión Europea no están alcanzando para poder contrarrestar los precios del petróleo, del gas, que están cada día aumentando más y más. El fantasma nuestro, que es más que un fantasma, una presencia permanente, que es la inflación, se posiciona sobre Europa de una manera realmente preocupante, porque aparte son países sin ningún tipo de gimnasia al respecto y retrotraen a situaciones de la Segunda Guerra Mundial trasladadas a un conflicto que por suerte hasta el momento no se ha diversificado, ¿no? Claro, bueno, tenemos a una situación, por ejemplo, de Alemania teniendo que salir a buscar reemplazantes que le puedan vender gas. Por ejemplo, le pidió a Qatar si puede suplir esa demanda que no puede realizar a Rusia y Qatar le dijo, nosotros podemos Estamos suplir... con el Mundial nosotros. Nosotros podemos suplir... Estamos con el Mundial. Claro, podemos solamente abarcar claro. el 10%. ¿Por qué? Porque tenemos compromisos con China, obvio, con Asia. claro. Entonces está muy difícil, no se puede lograr un reemplazante del gas ruso y eso está provocando otra vez muchas diferencias dentro de la Unión Europea y mucha fragmentación del mercado mundial que va a llevar a un aumento una vez más de los precios del combustible. Gracias, Ale. Mañana si tenés ganas, me gustaría charlar, porque se ha pasado por alto este tema, me parece. Y me parece que es interesante, cuando se habla tanto de la invasión de Rusia a Ucrania. Invasión es cuando un ejército ingresa y ocupa lugares, y ocupa y trata de destruir lo menos posible porque va a ocupar ese lugar y porque le va a reconstruir, le trae un perjuicio económico muy grande. Me parece que no está pasando eso en Ucrania, porque donde pasa el ejército ruso destruye. Y no queda, Mariupol es un ejemplo clarísimo, no queda nada. Quedan solamente cientos de miles de personas que están viviendo del agua, de la lluvia, de los animales muertos, totalmente bloqueados. Me parece que es interesante porque lo comparan con el Guernica. Sí, bueno, hay que ver diferentes posiciones respecto de lo que está pasando, porque en todo lo que tiene que ver con la guerra, por ahí se sabe mejor lo que está pasando. ¿No? Es claro. Un poco después, porque en este momento hay muchos intereses cruzados y uno de esos es justamente Mariupol y el control de Mariupol militar. Hace recordar a lo que hizo Rusia en su paso por Grozny y en diferentes lugares, por eso me parece que es interesante, no digo para tener la verdad absoluta, sino para poder discutir. Sí, para contrastar las visiones, no hay problema, para mañana lo hacemos. Sí.